Bueno, entonces les decía que el oxígeno afecta de manera muy marcada la velocidad de crecimiento de las bacterias. Por ejemplo, aquí esta es Candidobacillus, esta utilizó etanol, esta es sin oxígeno y con oxígeno. Vemos cuántas veces aumenta, casi 7.16 veces, ¿no? Sí, si ves esto entre te da 7.16, ¿no? Algo así. Igual esto entre esto, vemos, este es con oxígeno, sin oxígeno, con oxígeno, sin oxígeno, y este es con glicerol. Y ambos dos, como dicen en mi pueblo, tanto la fuente de nitrógeno como la concentración de oxígeno influyen en la fórmula mínima y el peso molecular del microorganismo. Bueno, aquí hay unas fórmulas mínimas, pero ya lo habíamos visto esto. Que ya vimos que prácticamente todos los carbohidratos tienen una fórmula mínima muy similar, que es la de CH2O. Y un peso molecular, pues obviamente muy similar. La del ácido pirúvico también. Según yo sí da... es que es pirúvico, ¿no? El que tiene la fórmula idéntica es el ácido láctico. Bueno, entonces, recuerden que hay una YXS, que es precisamente cuántos gramos de células se producen a partir de un gramo de sustrato. Pues también existe la YO2, que es precisamente cuántos gramos de célula vas a obtener a partir de un gramo de oxígeno. Obviamente tiene que tener sustrato, no solamente vive de aire. No es como los recién enamorados que creen que van a vivir de aire y de amor. Entonces, el oxígeno que se requiere, el oxígeno requerido, es igual a la concentración de células por el QO2. ¿Qué significa eso? DCL subíndice O2 en DT. ¿Qué significa eso? Es la diferencia de algo entre el tiempo, ¿no? La derivada de algo entre la derivada del tiempo. ¿Y es algo que es? ¿Concentración? Es la diferencia de concentración de ¿qué? De oxígeno en la fase líquida. Ya. ¿De ahí viene el aire? Sí, de ahí viene el aire. Entonces es la derivada de la concentración de oxígeno en la fase líquida con respecto al tiempo es igual a la concentración de células, requerida, es igual a la concentración de células por la demanda biológica de oxígeno. Y esta debe ser igual al suministrado, y el suministrado es igual al KLA por C asterisco menos C crítica. ¿Qué es Bueno, ya vimos qué es C crítica. C crítica es la concentración mínima de oxígeno que necesitas para mantener el metabolismo celular o para que el bicho viva. ¿Qué es C asterisco? ¿Qué es C asterisco? ¿Qué es C asterisco? La concentración parcial, ¿no? La solubilidad del oxígeno en la fase líquida. Y entonces se la vas a restar porque no todo el oxígeno soluble lo vas a usar. Vas a usarlo todo menos el crítico para que no rebases esa cantidad. ¿Y qué es KLA? Pues es la constante de transferencia de oxígeno. Es la constante de transferencia hacia la fase líquida desde la fase gaseosa ya por unidad de área, y sus unidades son segundos a la menos 1, horas a la menos 1, y no es nada más para oxígeno, es para cualquier gas. La KLA es la misma, si es el mismo sistema, es la misma KLA que vas a utilizar para todos los gases que quieras estudiar: oxígeno, CO2, argón, nitrógeno, los que quieras, ¿no? Obviamente el que más nos importa, el que más va a importar siempre es el oxígeno, pero hay sistemas donde tú quieres suministrar dióxido de carbono. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido peceras donde tengas que inyectarles dióxido de carbono? ¿En alguna pecera? Con plantitas así grandotas, ¿no? ¿Tú has tenido peceras grandotas? No, ni siquiera he tenido peceras. ¿Pero nunca les has inyectado CO2? Sí, hay peceras grandototas. Le he inyectado CO2 al refresco y al vino. ¿Tú has inyectado CO2? Pues para gasificarlos, ¿no? Pero tú no lo inyectas. Bueno, lo inyectan en la industria. Pero ¿se pueden comprar los tanques para gasificar? Bueno, sí. Pero ya le seguimos. Bueno, entonces cuando hay gente que tiene peceras ya bastante grandes, ya son ecosistemas grandes,
Entonces, por un lado, les está inyectando oxígeno y por otro lado, les está inyectando CO2. Y hay sistemas de inyección de CO2 y oxígeno para peceras, para sistemas ya más sofisticados. También, bueno, de hecho, por ejemplo, la inyección de CO2 no solamente es para células, pero por ejemplo, la inmensa mayoría de las células animales necesitan una concentración de CO2 al 4% en la atmósfera para que puedan crecer. A menos del 4% no crecen y además también se mueren, así que por eso las incubadoras para células animales son tan delicadas. Va que va. Y bueno, ya llegamos a la ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? ¿Qué dice la ley de Henry? Que la presión, que la presión total es la suma de las presiones parciales, algo así, ¿no? ¿O esa es otra? Que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que aplicas en él. Entre más presión estés poniendo, más soluble se hace el gas en la fase líquida. Llega un momento en el que puedes tener más masa de gas solubilizada que la masa de líquido que tienes, pero eso sea a muy altas presiones. Pero puede llegar a suceder. Pero estamos en sistemas terrícolas normales. Podemos decir que los volúmenes de gas que se liberan se pueden comparar con los volúmenes de líquido. Por ejemplo, han comprado tintes para cabello y dicen: ah, señorita, tengo un peróxido de 20 volúmenes, por favor, hoy me quiero ver güera. O dicen: no, ¿sabe qué? Hoy sí me quiero quemar, denme uno de 40. O ¿sabe qué? Quiero cáncer de piel, denme uno de 60. ¿A poco sí de 60? Pero ya es así, cáncer de piel, yo te invoco. Ah, ya. ¿Pero qué son esos 60, 40, 20 y el agua oxigenada que es de 11? La solubilidad. Los volúmenes que liberas de oxígeno comparados a los volúmenes de líquido. Por ejemplo, si tienes un frasquito de agua oxigenada y tienes aquí, no sé, 10 mililitros y está a 11 volúmenes, significa que se van a liberar 110 mililitros de oxígeno gaseoso. Y así es como se tiende a medir la solubilidad de los gases en volumen. Y entonces el de 60 volúmenes, si es de 60 volúmenes, si tienes 10 mililitros, liberarías 600 mililitros de oxígeno puro. Sí es una barbaridad, así de cáncer, ven a mí, yo te invoco. No, y hay más concentrado, hay al 33%, o sea, son como 300 volúmenes. Pero eso ya se utiliza nada más para desinfectar de manera química o reacciones químicas avanzadas. Pero bueno, dice esto que entonces la concentración de oxígeno en la fase líquida es igual a la presión por una constante que es la constante de Henry. Esa constante de Henry depende de varias cosas: el líquido y el gas. Entre más afines sean el líquido y el gas, porque se parecen más químicamente, ya saben, lo soluble disuelve únicamente a lo que es similar químicamente hablando. Entonces, entre más solubles son químicamente hablando, más grandes, más bien al revés, más pequeña es la constante de Henry. Por ejemplo, uno de los gases más solubles en agua es este. Este gas en agua alcanza una concentración de 360 gramos por litro. Es una barbaridad. Pero bueno, entonces, los peces respiran gracias al oxígeno que está soluble en el agua. De hecho, la hemoglobina de los peces es mucho más afín al oxígeno que la hemoglobina humana. Bueno, también una de las cosas curiosas con la ley de Henry es que como aumenta la presión cuando tú buceas, antes utilizaban para bucear aire comprimido. El problema del aire comprimido es que tiene nitrógeno. El nitrógeno casi no es soluble a presión atmosférica, pero cuando ya estás hablando de 20, 30 atmósferas de que te sumerges, ya el nitrógeno es bastante representativo, se solubiliza en sangre y desplaza el oxígeno a un soluble. Y eso genera una condición que se conoce como narcosis por nitrógeno. Y como cualquier narcosis... Ese es el mal del buzo, ¿no? Sí, se ponían a bucear, se ponían a nadar con tiburones, les querían dar un besito, se quitaban la máscara, la careta de buceo, se enamoraban en el fondo del mar, sí, muy común.
Y también genera otro mal, de que cuando el nitrógeno, bueno, no solamente el nitrógeno, también el oxígeno tiene este problema, de que si tú subes a la superficie muy rápidamente, este se desolubiliza, forma pequeñas burbujas y esas burbujas hacen estallar los capilares. Creo que en Doctor House dice un men se fue a bucear y después se subió al avión y no sé qué, y se iba a morir, ¿no? Sí, por bucear y viajar en avión el mismo día. No lo hagan. No pueden violar la ley de ¿Y Henry. cómo se cura eso? Pues con el tiempo, una descompresión. Es que no Esperar a que terminé te el capítulo. Ahora, sí, tienes que esperar a que el oxígeno lo vas eliminando por los pulmones, entonces te vas descomprimiendo lentamente. Ya. Hay personas que con un solo respiro de aire se sumergen 100 metros y luego vuelven a salir. No digo que sea común, pero existen. Esas personas no necesitan sufrir un proceso de descompresión porque nunca respiraron aire comprimido. El que respiraron es el aire atmosférico. Entonces la concentración de oxígeno que tienen en su sangre es prácticamente la misma que van a tener en la superficie. Pero si tú respiras dentro del agua y aire comprimido, ahí sí vas a tener un problema de descompresión. Tienes que esperar un tiempo a que vayas eliminando el oxígeno poco a poco. No puedes salir a la superficie. Si no explotas. Aunque sea a nivel capilar, pero explotan tus capilares.